Hola, soy Francisco Bautista del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, les voy a mostrar las operaciones que se pueden realizar con el software ClickMD, que significa cambio climático con datos mensuales en inglés. Bien, este software, como su nombre lo dice, sirve para estudiar los datos de las estaciones meteorológicas. En este caso, los datos mensuales. Existe otro software de la misma familia para el uso de datos diarios, pero ahora vamos a hablar solo de los datos mensuales. Bien. Solo les voy a hablar de los principales cálculos, porque, bueno, pues acá están las estaciones, cómo se descargan los datos, cómo se capturan, cómo se revisan, si hay que modificar o corregir algún dato porque se capturó mal, se le puso 250 grados centígrados en lugar de 25, bueno, pues todo eso se revisa. Tenemos diferentes pruebas para revisar el debido orden de los datos, que no haya grandes errores en esas bases de datos. Bien, y luego llegamos a los cálculos con datos mensuales. Comenzamos por el análisis de la evapotranspiración. Esto porque en agronomía es importante este parámetro. Luego de ahí nos vamos hacia los índices. Ok, aquí le decimos, escogemos esta, le damos doble clic y ahí ya calculó la evapotranspiración. El software tiene una ecuación, dos ecuaciones, la de Hargreaves y la de Torwaite, para el cálculo de esta importantísima propiedad que es la evapotranspiración. Aquí la tenemos. Primero por día y luego lo convierte en meses, de acuerdo con los meses del mes. Bien, eso es. Luego pasamos a los índices. También índices agroclimáticos. Le damos doble clic y aparece el índice de humedad, el índice de aridez, el índice de heladas, el índice de concentración de las precipitaciones, el índice modificado de Fourier, que se utiliza en la ecuación de erosión del suelo, el índice de Arkley o de lavado de suelos, y los parámetros temperatura máxima, media, mínima, precipitación y evapotranspiración. Y el periodo de los datos que tenemos. Y bueno, podemos cambiar la ecuación para el cálculo de la evapotranspiración. Y ya le decimos calcular. Aquí como ya lo tengo calculado, pues no le voy a dar clic. Bien. Nos vamos otra vez a cálculos, índices agroclimáticos y bueno, pues si queremos ver la gráfica, otra vez seleccionamos la estación, le damos doble clic y nos aparece el climograma de la evapotranspiración. Si ya está abierta, aquí está, los meses se colorean de acuerdo con el tipo bueno, de acuerdo con la evapotranspiración potencial, y así nos pone de rojo las áridas y de estos otros colores las semiáridas, subhúmedas, secas, húmedas y las hiperhúmedas. Ok. El índice de humedad tan importante en agronomía. Después, bueno, pues los climogramas, un climograma como cualquiera, con otra vez las barras son la precipitación, la temperatura máxima, son las líneas, la media, la mínima, y bueno, un climograma totalmente normal. Los datos los podemos ver, podemos editar la gráfica, cambiarle colores, en fin, cuestiones de edición. Ok, bueno, y luego vamos a lo interesante. Vamos a
evaluar las tendencias de cambio climático para este lugar, para estos datos de esta estación. Podemos ver los datos anuales de cualquiera de las dos. Aquí están. Tenemos aquí los años, tenemos los meses, el valor máximo, el valor mínimo y el valor promedio. Y con un solo clic cambiamos de parámetro o de elemento del clima. Todo esto lo podemos exportar o dejar ahí para seguir trabajando con ellos. Luego nos vamos, hacemos la prueba de Mann-Kendall que nos va a servir para saber si hay datos que nos indican una tendencia. Entonces aquí le decimos calcular para este periodo todos estos índices, el índice de humedad con los dos tipos de evapotranspiración, el índice de aridez, el índice de las heladas, concentración de las precipitaciones, erosividad, lavado de suelos, temperatura máxima, media, mínima, precipitación y la evapotranspiración. Cuando hay tendencia hacia el aumento, se nos va a colorear el valor de Z en rojo. Y cuando hay tendencia de cambio, pero la disminución, se nos colorea esta casilla del valor Z, pero de azul. Entonces aquí, en estos datos para esta estación meteorológica, estamos encontrando que la temperatura máxima está aumentando, la media también, y la evapotranspiración también. Ok. Nos vamos a tendencias Mann-Kendall mensual. Entonces le damos otra vez doble clic a la estación, le decimos que nos calcule todos los meses para temperatura máxima. Y encontramos que en todos los meses hay tendencia al aumento de la temperatura, excepto en mayo y en junio. Con un clic cambiamos de parámetro. Ahora encontramos que en todos los meses para la temperatura media hay tendencia de cambio a la alza, porque el valor de Z es mayor a 1.96. Bien, acá tenemos la temperatura mínima, solo hay cambio en 3 meses y listo. Luego, tenemos, bueno, eso es para una estación, lo podemos hacer para varias estaciones. Y también podemos hacer la correlación mensual. Bueno, a alguna gente le parece interesante ver estas correlaciones que son muy fáciles de hacer. Con un solo clic vemos cómo cambia. No es la prueba más adecuada, pero visualmente nos sirve para identificar dónde el cambio es muy claro, ¿no? Miren aquí, julio, qué bonito. Agosto no tanto. Septiembre no tanto. Hay unos valores extremos por allá que nos dificultan una buena correlación. Esta más o menos, 0.63. Vean el valor de R acá abajo. Tenemos la ecuación. Estos son los años. Esta es la temperatura. Noviembre y diciembre. Bien, y podemos cambiar a temperatura media. Y vemos cómo, si es que está cambiando o no. Aquí mayo, aquí junio, pues aquí no está tan claro. Esta está mucho mejor. Julio, agosto, más o menos. En fin, la correlación lineal. Bueno, y también la anual. La anual puede ser más interesante porque son para los índices agroecológicos. Le damos clic aquí para que nos muestre la correlación. El índice de humedad no se notan cambios, el índice de aridez tampoco, el de heladas tampoco, concentración de las precipitaciones tampoco, erosividad por lluvia tampoco, lavado de suelos tampoco. La temperatura máxima, esta es la media, aquí más o menos se nota una tendencia, la mínima no tanto, y la evapotranspiración. Bueno, me estoy saltando precipitación porque este parámetro del clima
No tiene una distribución gaussiana, entonces no es pertinente utilizar este tipo de pruebas para el análisis. Para este elemento del clima tenemos otras formas de análisis. Ok. Ahora tenemos las anomalías. Estos anuales, le vamos a dar doble clic aquí en Peto. Y entonces esto, miren, aquí lo interesante es que podemos seleccionar dos periodos. Si nosotros decimos, bueno, hay que tomar un periodo de referencia y un periodo de cambio. Se dice que por ahí de 1988, por ahí empiezan las evidencias del cambio climático. Si esto fuera así, nosotros seleccionamos dos periodos. Uno de 1960 a 1987 y otro periodo del 88 al 2015. Y vemos cómo la gráfica del segundo periodo se desliza hacia la derecha, lo cual nos dice que si antes los fenómenos, los eventos extremos de la temperatura máxima eran entre 42, ahora son de 45. Bien, esta es la temperatura media, esta es la temperatura mínima. Miren, aquí cuando comparo me fijo en estos, porque estos son los peligrosos, no en el valor medio, porque aquí diríamos, bueno, es que antes la media era de 36.5, ahora es de 38. 1.5, pues no es tan peligroso esto. Pero si antes la extrema era 42.5, ahora es 45, aquí sí ya tenemos problemas. 45 grados centígrados sí puede ser peligroso para la salud humana. Esto lo resienten las plantas, los animales, y aquí los biólogos pues tienen biólogos y agrónomos que estudiar la fisiología vegetal y animal, porque debería de haber cambios. Bien, podemos utilizar otros periodos, o sea, podemos decir, a ver, muéstrame, vamos a decir hasta el 95, hasta el 2000, no, 95, ahí está. Entonces, de aquí sería del 96. Entonces, aquí es más claro el deslizamiento a la derecha. Aquí ustedes necesitan conocer su base de datos y mediante este programa lo pueden hacer. Estas son las anomalías y los eventos extremos y con un solo clic podemos cambiar. Entonces, de elemento del clima. Entonces, esto es maravilloso. Nos tardamos muy poquito tiempo. Esas son las anuales, pero ¿qué pasa con los meses? Le damos doble clic otra vez y le decimos, bueno, otra vez vamos a tomar la misma, 87, aquí va a ser 88. Y le decimos que nos muestre las dos. Miren cómo aquí, cuando uno lo hace ya por mes, los cambios son más evidentes. Aquí la media se desliza de 34 a 35.5. Igual es poquito, la comparación entre estos dos no nos dice mucho. Donde está realmente lo interesante es aquí en los eventos meteorológicos extremos. Antes eran muy poco frecuentes, con muy poca probabilidad de ocurrencia, y las máximas eran entre 38 y 39 grados. Ahora las máximas es entre 39 y 41, y la probabilidad de ocurrencia pues aumenta. Esto es para enero. Febrero es más claro, aumenta la temperatura. Si antes llegaba hasta 39.5, ahora llega hasta 43. Aquí ya sí son 4 grados centígrados,
Aquí la diferencia sí es muy importante. Bajamos a marzo con otro clic y miren nada más esto. Qué bonito se nota. Y en abril, que son los meses más calientes, abril y mayo, miren de 44 a 47. Esto sí ya es la muerte. Esto sí es temperatura a la sombra. Imagínense cómo estará al sol. Es el mes de abril para el sur de Yucatán. Y bueno, este es mayo, igual. Y así, con un solo clic podemos ver todos estos cambios. Miren qué bonito octubre también. Y temperatura media y temperatura mínima. Lo mismo, un solo clic y vemos miles de datos en segundos. Correcto. Luego tenemos otro tipo de gráficas. Bueno, en agronomía es importante la longitud del periodo de crecimiento. Esto significa que, a ver qué pasó aquí. Ok, vamos a que nos dé la precipitación en barras, la evapotranspiración y la mitad de la evapotranspiración. Esta gráfica en agronomía les decía que es importante porque las barras de precipitación que sobrepasan la mitad de la evapotranspiración se toma como mes en el que el temporal es suficiente para realizar agricultura. Entonces, para esta estación del sur de Yucatán tenemos 1, 2, 3, 4, 5 meses, un buen temporal. Y los suelos, además, como no rebasan la evapotranspiración, no tenemos un exceso de humedad. Bueno, excepto que haya algún huracán, por supuesto, ¿no? Pero digamos que tenemos un buen temporal. Para eso sirve. Bueno, aquí tiene el mes, vamos a pedirle el nombre por si se nos olvida el número. Bueno, ya, ahí está. Bien, entonces el valor de esta gráfica es principalmente agronómico. Luego pasamos a la precipitación. Como les decía, este elemento del clima no tiene una distribución gaussiana. Entonces utilizamos las gráficas de la, ¿cómo se llama? Bueno, este tipo de gráficas de la gama incompleta, y esta gráfica con esta forma es típica de un mes seco. Entonces aquí le ponemos el mes. Febrero también es seco, marzo es seco, abril es seco, mayo es mayo, aquí como que ya empieza a tener forma de mes lluvioso, y junio claramente ya cambió la curva. Este es un mes de lluvia, este también, agosto también lo es, septiembre, octubre también, noviembre ya no, y diciembre tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a leer esta gráfica? Pues se lee así. Vamos a tener un 100% de probabilidad de que lluevan 40 milímetros de precipitación. Para 80 milímetros vamos a tener un 90% de probabilidad. Y para 100 milímetros vamos a tener un 80% de probabilidad de lluvia. También lo podemos poner en dos o en dos periodos. Ustedes seleccionan los que les convengan para su análisis. De acuerdo a cada lugar tendrá un sitio de cambio, un periodo de cambio diferente. Y así podemos ver qué pasa con los secos. Aquí en mayo como que quería, aquí ya disminuyó un poquito. En junio no hay cambio, julio tampoco, agosto tampoco, septiembre tampoco. Y aquí no encontramos, bueno, aquí un poquito de cambio, pero se comporta, digamos, no sé, no hay cambios aparentes. Vamos a poner otro periodo, a ver si nos puede funcionar mejor.
Pero aquí depende de cómo ustedes conozcan cuándo se dieron los cambios o cuándo se empiezan a presentar los cambios. Aquí en la precipitación, con este tipo de gráficas no encontramos cambios. Se llama probabilidad de lluvia. Bien, luego tenemos estas que me gustan mucho. Vamos a utilizar PET otra vez, le damos doble clic. Miren, estas gráficas se llaman de aumento y disminución de la temperatura y de la precipitación. Se toma un valor medio de referencia. Nuestra serie de datos se le saca, el programa saca el valor medio y ese lo toma como base. Nos va a graficar barras con color amarillo cuando estos valores están arriba de la media y azul cuando tenemos disminuciones. Disminuciones, aumentos. Tenemos todo el año, temperatura máxima, media, mínima y precipitación. Ok. Podemos ponerle un valor de referencia, un periodo de referencia. ¿Esto qué es? Que nos calcule la media. El valor de referencia sería el valor medio antes del cambio. Y entonces es más evidente el cambio en el periodo posterior. Entonces, miren, ahora tenemos una media de 34 y cómo se observa que en los últimos años, para el mes de enero, son hasta 5 grados más alto. Febrero, de 35 hasta 5.5 más, serían 40.8. Marzo, 38, miren, una media de 38 más 5.5. Abril, miren qué cosa más hermosa de gráfica, de 39 aquí, pero con un incremento hasta de 5. Y todos los últimos años, aquí se nota muy bien el cambio, desde el 96 en adelante, tenemos claros incrementos de temperatura para el mes de abril, para mayo también, para junio también, pero vean sobre todo mayo, 39, casi 40 la media mensual y con incrementos de hasta 5.5. Entonces esta es preciosa. Podemos darle la media y también aquí tenemos, miren, esto también está muy bien para mostrar el cambio climático. Y claro, hay por ahí 2 meses fríos. Entonces esta gráfica es sensacional. También podemos ver la precipitación aquí. Y esta es muy bonita porque podemos ver las tormentas en enero. Aquí también en estos años, tormentas de invierno. Ok, también. Abril, mayo, junio. Aquí tenemos estas tormentas de estos años. Del 88, no recuerdo ahora el nombre del huracán. Luego tenemos este es Isidoro en el 2002. Este es julio. Este es agosto. Ok, miren esto. En el 2000. Aquí están los huracanes. Y aquí está Isidoro otra vez. Isidoro con 300 milímetros en ese mes. Mucha lluvia. Entonces, esta gráfica nos sirve para tormentas y huracanes. Ok. Entonces, le podemos decir qué periodo queremos ver y qué periodo de referencia
nos conviene tomar en cuenta. Esa es la mensual, puede ser anual también. Ok. Bueno, y por último tenemos pues la estadística descriptiva. Aquí, para todos los meses, un solo clic y nos la cambia. Lo podemos exportar en Excel, en TXT, el periodo que queramos analizar. Es muy rápido. Y un resumen de cambio climático. Miren, aquí, por ejemplo, para Peto. Aquí tenemos los meses, temperatura máxima, la correlación lineal, el valor de Z con la prueba de Mann-Kendall y coloreada con rojo porque aquí aumenta la temperatura máxima, la temperatura media y solo 3 meses de la temperatura media. Entonces exportamos y ahora conocemos muy bien cómo se ha comportado el clima en esta estación de Peto en el sur de Yucatán. Y aprovechen el software, es una maravilla, unos cuantos minutos y van a tener el conocimiento del cambio climático en su logicalidad. Por mi parte es todo y los invito a disfrutar de este software. Se llama ClickMD y lo encuentran en www.axwithscience.com.